Requisito 7.5, que es información documentada, lo que anteriormente era control de documentos y datos y control de registros. Pues se sustituye solamente, ahora se llama 7.5, información documentada, y está dividido en 7.5.1, generalidades. Como ustedes ven, casi todo está en negrito, quiere decir que las tres normas lo traen casi igual. Bueno, dice 7.5.1, generalidades. El sistema de gestión integral de la organización debe incluir, inciso A, la información documentada requerida por esta norma internacional. O sea, todo lo que solicitó o ha solicitado y va a solicitar en los próximos capítulos, todo eso es lo que hay que incluir. B, la información documentada que la organización determine como necesaria para la eficacia del sistema de gestión integral. O sea, lo que la organización, o sea, nosotros, lo que nosotros mismos documentamos en el sistema de gestión, esa información también hay que incluirla, ¿no? Es lo que nos dice aquí este párrafo. Luego dice, nota, la extensión de la información documentada para un sistema de gestión integral puede variar de una organización a otra debido a el tamaño de la organización y su tipo de actividades, procesos, productos y servicios. Exactamente. Hay organizaciones grandes o muy grandes que tienen un sistema de gestión muy robusto y hay organizaciones pequeñas que tienen un sistema de gestión pues con poca documentación. Entonces, esos son algunos de los cuales puede variar la documentación, ¿no? Dice la necesidad de demostrar el cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos, también por eso, pues varía. La complejidad de los procesos y sus interacciones. Y por último, la competencia de las personas que realizan trabajo bajo el control de la organización. Todo eso viene siendo generalidades aquí en información documentada. Y nos vamos al 7.5.2, que es creación y actualización, lo que sería control de documentos. Dice, al crear y actualizar la información documentada, la organización debe asegurarse de que lo siguiente sea apropiado. Inciso A, la identificación y descripción, por ejemplo, título, fecha, autor o número de referencia. Entonces aquí nos dicen que debemos de identificar nuestros documentos y que tenga una descripción. Normalmente, pues todos los sistemas tenemos una codificación, hacemos una codificación, cada organización tiene una codificación que la hace según lo que ellos se les haga más fácil, ¿no? Aprender. Entonces, esta identificación es lo que nos piden y la descripción del documento. Te das cuenta, si yo tuviera mi procedimiento de control de documentos, a lo mejor se llamaría 7.5.2, control de documentos. Así le pondría como código. Y el título, pues, control de documentos. Pero así, todas las organizaciones pueden diseñar su código. No hay límite, le pueden poner, si quieren, 1, 2, 3, o como ustedes quieran ponerlo. Normalmente, yo siempre lo he hecho con los códigos de la misma norma, ¿no? Entonces, si yo voy a hacer algo de información documentada, va a ser 7.5. Entonces, así para muchos, ¿no? Otros ponen otros números, otros ponen letras, etcétera, ¿no? Cada quien pone su codificación como quiera hacer. Entonces, aquí nos dice que debe tener título, fecha, autor o números de referencia, pues eso hay que agregarse, ¿no? Ve el formato, por ejemplo, idioma, versión del software, gráficos y los medios de soporte, por ejemplo, papel o electrónico. Ahorita muchos sistemas lo estamos metiendo más a electrónico que en papel. Eso, el papel se utilizaba anteriormente, ¿no? Yo ahorita con todas las, pues el alcance de toda la tecnología, muchos documentos los hacemos en electrónico, los manejamos en electrónico. Hay que indicarles cuáles son físicos y cuáles son en electrónico. Entonces, pero también hay que identificarlo en el mismo sistema, ¿no? Hay que mencionar cuáles son, o si están en ambas, igual mencionarlo, ¿no? C, la revisión y aprobación con respecto a la conveniencia y adecuación. O sea, vamos a crear reglas, quién va a revisar estos documentos y quién los va a aprobar. Normalmente, en mis documentos que yo tengo alguien que elabora, alguien que revisa y alguien que aprueba. Entonces yo tengo 3.
necesito 3 firmas para dar ya de alta un documento al sistema, ¿no? Pero eso cada organización lo puede hacer, cada quien lo delimita. Aquí nomás lo piden revisión y aprobación. Ok, está bien. Por eso dice con respecto a la conveniencia y adecuación. O sea, si voy a hacer yo un documento de cuenta de pintura, el que me lo va a aprobar pues, es el jefe de pintura, porque es el que sabe más. A lo mejor lo va a revisar pues, el de calidad o el mismo gerente de ellos, y así sucesivamente, ¿no? Debemos de ver cómo está esto. En el caso de documentos de recursos humanos, quién lo elabora, quién lo revisa y quién lo aprueba igualmente, ¿no? Todo eso hay que indicarlo en los documentos que tengamos. Normalmente todo esto que nos pide aquí lo tenemos indicado en un procedimiento que le llamamos comúnmente procedimiento de control de documentos, pero hoy se puede llamar este documento información documentada y le agregamos estos puntos, ¿no? Control de la información documentada, dice 7531. La información documentada requerida por el sistema de gestión integral y por esta norma internacional se debe controlar para asegurarse de que esté disponible y sea idónea para su uso donde y cuando se necesite. O sea que hay que identificar o mencionar en algún documento de nuestro sistema esta disponibilidad de los documentos, ¿no? Que sea idónea para su uso. No podemos tener un documento electrónico a lo mejor en un taller mecánico, porque los mecánicos pues, van a engrasar pues, la computadora o la tablet si tú lo tienes, ¿no? Entonces a lo mejor, ¿cómo puede ser idónea para su uso? A lo mejor en papel se los damos protegidos y estar checando, si está muy sucio, pues se cambian, ¿no? Entonces, todo eso hay que identificarlo ahí, hay que mencionarlo. Todos estos requisitos e incisos que vienen aquí, hay que identificarlos en un documento de nuestra organización y pongamos qué vamos a hacer para cada uno de ellos, ¿no? B dice, esté protegida adecuadamente, por ejemplo, contra pérdida de la confidencialidad, uso inadecuado o pérdida de integridad. Entonces, hay que mencionar las reglas para eso en ese documento, ¿no? ¿Cuándo puede ser que perdamos confidencialidad? Pues normalmente nosotros los sellamos, los documentos. Yo reparto documentos sellados, lo que son en físico, claro. Y pues yo ahí indico que cumplen con todo, ¿no? Y aparte le pongo ahí el copyright que dice uno, ¿no? De los documentos que uno hace en la organización. El uso inadecuado. Entonces yo mis sellos los pongo en color verde, de cuenta, verde o azul, dependiendo. Y si yo veo alguna copia que tengan, una copia fotostática, normalmente sale en negro, ¿no? Claro que ya hay copias a colores también, pero yo ahí lo checo, ¿no? Si veo copias, pues ya me están diciendo que ya están haciendo uso inadecuado de mis documentos porque están sacando copias. Normalmente las copias controladas yo las manejo. Yo manejo copias controladas a las áreas y les comento que no les pueden sacar copias fotostáticas. Entonces hay que proteger esos documentos, ¿no? Yo esa es una manera de protegerlos al sellarlos, identificar, de cuenta, la copia 1 la tiene dirección, la copia 2 la tiene la gerencia administrativa, la copia 3 la tiene ingeniería, así más o menos. Entonces yo ya sé dónde están mis copias y si yo veo alguna copia por ahí en otro lado, pues yo me cercioro, me doy cuenta fácilmente que están sacando información y están haciendo uso inadecuado de esta información porque yo la protejo. Y la pérdida de integridad, pues simplemente hay que tener protegidos nuestros documentos. O sea, si se llegan a mojar, pues hay que sustituirlos y todo eso, ¿no? Como les decía, si están en el taller y se llegan a engrasar, igualmente hay que sustituirlos, hay que ver la integridad de todos esos documentos, ¿no? Cómo se van a manejar. El 7532 dice, para el control de la información documentada, la organización debe abordar las siguientes actividades según corresponde. Distribución, acceso, recuperación y uso. ¿Cómo vamos a hacer esta distribución? ¿Quiénes van a tener acceso? ¿Cómo se van a recuperar los documentos?
y cuál es el uso previsto de estos documentos. Entonces aquí estamos viendo toda esa parte, ¿no? Pero hay que identificarlo, hay que hacer, por eso le decía, hay que hacer un procedimiento en sí de información documentada e ir inciso por inciso y cómo vamos a hacerla, ¿no? Distribución, ok, yo quedé que mi manual de gestión o el procedimiento de auditoría yo lo voy a distribuir solamente a los jefes de proceso, no a más personas. Yo quedé que el procedimiento de ingeniería, ese normal debe tener acceso a ingeniería, construcción y dirección, y nadie más. Entonces yo ahí voy controlando mi distribución de los documentos. Igual el acceso, haz de cuenta si yo tengo mis documentos en electrónico, ¿a quiénes les voy a dar acceso a todos esos documentos? ¿No? Todo eso se puede hacer pues con reglas en las mismas software que manejemos de acceso. Recuperación, cómo vamos a recuperar un documento si es que ya está obsoleto. Si yo voy a hacer una nueva versión, yo tengo dada de alta la versión 0, pero ahorita ya hubo un cambio y se sacó la versión 1, pues yo debo de recuperar esa versión 0 y darles la versión 1. Esa sería la recuperación. En el caso de electrónico, pues simplemente bajarlo de donde los tengamos y sustituirlo. Ahí no tanto falla en la recuperación, pero en los físicos sí a veces tenemos alguna complicación. Ve almacenamiento y preservación, cómo lo vamos a almacenar cada quien y cómo lo vamos a preservar, incluida la preservación de la legibilidad. En este caso de la legibilidad, por si acaso se moja, pues hay que ver. En el caso de documentos, pero en el caso de registros, que es la manera en que lo rellenamos, que a veces algunos operarios tienen alguna letra que no es claramente, que no la pueda leer otro, ahí sí ya estamos perdiendo legibilidad. Entonces, también eso hay que hacerle entender a los trabajadores que cuando rellenen un documento del sistema de gestión, algún registro, pues debe ser legible, o sea, que le entendamos todo, no se vale como los doctores que luego escriben y no le entendemos nosotros, no, hay esa legibilidad para todos, pues supone que tú estás rellenando registros y te das a entender, ¿no? Si nomás tú lo entiendes, entonces no nos sirve, por eso debe de ser legible, ¿no? Control de cambios, por ejemplo, control de versión. Normalmente los documentos tienen un control de cambios que se les dice ahí y vamos diciendo pues revisión 1, revisión 2, revisión 3, el control de cambios y a veces ponemos ahí igual. En la revisión 0 fue el documento inicial. Revisión 1, se sustituyó el capítulo 4 por esta modificación. Y si hay otra modificación 2, ok, la modificación 2 se debió a esto y a esto y a esto. También a veces tenemos un cuadrito que dice en los mismos documentos control de cambios, independientemente que cambiamos de revisión, ¿no? Normalmente los documentos iniciamos en revisión 0 y después ya sigue revisión 1, 2, 3 y 4 hasta donde nos dé, ¿no? Dependiendo de los cambios que se hayan realizado. Conservación y disposición, en este caso, conservación y disposición, ¿cómo van a estar conservados? Principalmente ahí nos están hablando de los registros. ¿Cómo vamos a conservar esos registros? Normalmente los registros pues están ahí al campo, cómo se van a conservar y disponer esos registros. Igual los documentos también, es disposición de documentos. Normalmente cuando cambiamos de versión, pues ya destruimos todas las copias controladas y más nos quedamos con evidencia del original firmado. Esa es mi evidencia de cómo ha ido cambiando la información. Ese sí no lo destruyo, pero todas las demás copias sí las puedo destruir, ¿no? En el caso de los registros, ¿cómo los vamos a conservar? Normalmente en archivo activo los tenemos 1 año o 2, los pasamos a archivo muerto otros 2, 3 años, y después de esos 2, 3 años podemos decidir si ya hacemos disposición final, que los destruyamos o decidimos conservarlos otro tiempo más en archivo muerto. Pues ya eso depende de cada organización, que es lo que dé. Pero siempre esta disposición o esta conservación de documentos y registros va detallado mucho por ley. La ley siempre va a mandar. Si la ley te dice que tú debes de conservar un documento 5 años,
tu sistema de gestión no puede decir que nomás 2 años, no, hay que respetar primero la ley. Si no hay ninguna ley que nos contravenga conservar algún documento, ya el sistema debe decir, pues yo lo voy a conservar nada más en archivo activo 1 año y en archivo muerto 2 años, y después de esos 3 años ya los destruyo. Ok, está bien, siempre y cuando no haya algún documento de ley que te haga tenerlo, ¿no? Porque hay documentos a veces que la misma ley te dice que los debes de conservar más tiempo. Entonces, ahí sí, hay que echarse un ojo con las leyes en cuanto a la conservación de documentos, cuáles son en realidad legalmente que te pide que los conserves, qué tanto tiempo los puedas conservar. Y dice, la información documentada de origen externo que la organización determina como necesaria para la planificación y operación del sistema de gestión integral se debe identificar según sea apropiado y controlar. Estamos mencionando información documentada de origen externo, como pueden ser, pues, manuales de las máquinas, de la maquinaria de equipo, como pueden ser normas, pueden ser leyes y cualquier otra documentación directamente, que no sea de la organización, que sea, pues, documentación, como dice aquí, de origen externo, ¿no? Entonces, toda esa, pues, también hay que controlarla. ¿Quién va a decidir qué información de origen externo va a controlar? Pues ustedes. Ustedes van a decir qué información documentada de origen externo van a controlar. Señor Ray. Sí. Y aquí, bueno, es necesario que se identifique que tenga clasificado la información de origen externo y externo o algo por el estilo, o cómo se controlan, ya que piden algún registro de toda la documentación interna y toda la documentación externa, ¿no? Sí, O bueno, con exactamente. la norma de mantener y conservar, o un registro para mantener, otro para conservar y otro para origen externo, o cuál sería la recomendación o cómo se abordaría acá. Mira, normalmente se tiene, pues la de origen interno, pues es todo lo que mencionamos, ¿no? Ya lo vamos a controlar. La de origen externo, como yo los mencioné, que son lo que no hacemos, que no tenemos la obligación, pero nosotros la identificamos. Para eso debemos de tener nosotros lo que le llamábamos una lista maestra de documentos. Tenemos una lista maestra de documentos internos, todos esos, los documentos que están en esa lista maestra son los que vamos a controlar. Y podemos tener una lista maestra de documentos externos. Entonces, todo lo que dice la lista maestra de documentos externos la debemos de controlar. Por eso les decía, no todo lo externo lo vamos a controlar, pero sí algunos que estén que sean muy necesarios para lo que estás haciendo, pues se deben de controlar, ¿eh? Eso sí lo debemos de controlar, pero lo debemos de especificar en nuestras listas maestras. A lo mejor en nuestro procedimiento podríamos decir, vamos a hacer una lista maestra de documentos externos y todos ellos se van a controlar como los internos, podría decirse, a excepción que no van a tener la codificación que nosotros les dimos a los internos, pero pues sí vamos a tener control de ellos, a quienes tienen copias de esos documentos externos, y crear la manera para conservarlos, ¿no? Igual que cada cuánto se va a revisar de que esa documentación externa sea, ¿cómo se llama? La última versión, porque igual las normas van cambiando, entonces debemos de estar checando cada cierto periodo de tiempo las normas, ¿no? Que si no sea ya, no tengamos ahí en nuestra lista de documentos externos normas caducas, porque es lo normalmente que te checan los auditores, a veces te vienen y te, como ahorita que entró la NON 035, te la checan que ya la tengas en tu lista de documentos externos, porque, o sea, es aplicable a todas las organizaciones. Entonces ellos ya buscan, yo ya sé que esta debe de estar en su lista de documentos externos, ya te la checan. Entonces, eso es lo que hay que verificar todo, ¿no? Igual, si hay un cambio en alguna versión de la norma, es que la norma tal cambió, ya no es 1900, no es 2015, ya es 2020. Entonces, ellos vienen y ya checan, como, pues, ya con su experiencia, ya saben qué normas cambiaron y qué normas ustedes les aplican bien a las organizaciones. Entonces, deben de actualizar esas listas de maestras de documentos externos. ¿Sí me di a entender o todavía quedamos con la duda? No, sí está bien, gracias. Gracias, Ray. Bueno, ok, pues continuamos.
Dice, la información documentada conservada como evidencia de la conformidad debe protegerse contra modificaciones no intencionadas. Bueno, pues ahí debemos de indicar cómo vamos a proteger contra estas modificaciones no intencionadas, ¿no? En nuestro procedimiento de documentos internos, ¿no? Si se nota uno, el acceso puede implicar una decisión en relación al permiso, solamente para consultar la información documentada, o al permiso y a la autoridad para consultar y modificar la información documentada. Pues eso lo debemos de especificar en nuestro procedimiento, ¿no? Y nota 2, el acceso a la información documentada pertinente incluye el acceso por parte de los trabajadores y cuando existan de los representantes de los trabajadores. Pues sí, hay que ver quiénes tienen acceso a esa información documentada. En el caso de, pues de un servidor, sí, yo le he dado pues información documentada pues, a operarios, ayudantes, porque necesitan tener esa información, ¿no? En algunas organizaciones no le dan a operarios y ayudantes, nomás le dan a los jefes, pero igual deben tener esa información documentada, pues, disponible para el personal, ¿no? Es como le decía, en un taller, puede ser que todos los mecánicos no lo tengan, pero a lo mejor hayan en un lugar de ese taller los documentos para hacer esas actividades y que ellos tengan acceso. No se vale que estén en las oficinas, que el jefe vaya y cierre su oficina y no tengan acceso a los documentos. Entonces, por eso hay que ver la disponibilidad de los documentos, ¿no? Eso, pues hay que indicarlo en los documentos que tengamos. Bueno, y aquí acabó el 7.5. ¿Alguna duda aparte de la que me mencionaron? Bueno, Realmente el 7.1, ¿qué es lo que nos pide? ¿Es de manera general o el 7.1 que luego se aborda todo, no? ¿cuál? 7.5.1 este. No, el 7.1.1, en el 7.1. El 7.1, a ver, me regreso al ¿Cuál es este punto? ¿Cómo se interpreta ya viendo todo esto que se desglosa 7. en todo, no? A ver. Aquí, este 7.1 recursos. Sí. El 7.1 recursos, en la 14 y en la 45 se llama 7.1. Aquí en la 9001 lo dividen en 7.1.1, 7.1.2, 7.1.3. O sea, sí, sí está bastante amplio en la 9001, si lo viste, o si ya estamos recordando. O sea, aquí estamos hablando de los recursos, en generalidades, ¿eh? Ok, aquí habla de manera general que debe nomás los recursos necesarios, ¿no? O sea, no pide como tal alguna situación acá, ¿no? La norma. No, no, habla puro recursos, ya sea recursos humanos, recursos pues, de equipos materiales, pues y todo lo que dice ahí de infraestructura, personal, todo lo que maneja personas, infraestructura, pero todo eso hay que darle cumplimiento a cada uno de estos puntos, aunque aquí Ok. estos que están en azul son pura calidad. Por eso el 7.1.1 es general, yo le puse 7.1.1 generalidades porque así lo maneja la 9001. Pero Ajá. en la 14 y en la 45 es 7.1 nada más, ¿eh? No tenemos los otros puntos. Todo Ok, sí esto, está bien. todo esto de los recursos, como les comenté, a lo mejor el administrativo, el que ve la administración, pues le va a presentar su plan presupuestal, ¿no? O va a decir que los recursos los maneja por medio del proceso de compras, ¿no? Son los dos que manejo. Bueno, que les mencioné yo, ¿no? Ok, gracias. Sí, pero sí es bastante el 7.1 en cuanto a calidad, ¿no? Bueno, entonces, ya de aquí nos vamos